Mi nombre es Marco Pelletti. Fui técnico de mantenimiento del Hospital San Gerardo de Monza durante 23 años. En ese tiempo, respondí a 2.847 llamadas de avería nocturna, la mayoría entre la medianoche y las 6 de la mañana, porque los hospitales se rompen de noche con la misma frecuencia que de día, pero con la mitad del personal para arreglarlo. Soy el hombre que aparece cuando una bomba de infusión pitea sin parar, cuando el sistema de climatización de quirófano falla a las 4 de la mañana, cuando la luz de una habitación de UCI parpadea y nadie sabe por qué. Entré a la habitación 214 de hematología pediátrica el 11 de octubre de 2006 a las 3:47 de la madrugada por una llamada de avería eléctrica. La enfermera de guardia había reportado que el sistema de iluminación de esa habitación estaba encendido al máximo sin que nadie hubiera tocado el panel de control. Máximo brillo, las 3:47 de la madrugada, con el paciente supuestamente dormido. Lo que vi cuando abrí esa puerta no tenía explicación eléctrica. No tenía explicación de ningún tipo que yo pudiera formular en ese momento o en los 11 años siguientes, porque la luz no venía del techo. Tardé 11 años en contárselo a alguien, no por miedo, por la razón más simple. No tenía vocabulario para describirlo. Soy técnico, trabajo con circuitos, con fusibles, con diagramas de instalación. El lenguaje que tengo es el lenguaje de lo que se puede medir y reparar. Lo que vi en esa habitación no era medible y no necesitaba reparación. Y hay algo más, algo que encontré 11 años después en la caja de herramientas que uso desde 1994. En el compartimento del fondo, debajo de los calibradores y el medidor de aislamiento, un sobre doblado con mi nombre escrito a mano, con una fecha y con una descripción de lo que yo había visto esa noche que ninguna persona viva podía conocer. 11 años. Esta noche lo cuento todo. Llegué al San Gerardo en 1993 con 31 años y 10 de experiencia en instalaciones eléctricas industriales. Venía de trabajar en una planta de manufactura en Sesto San Giovanni, donde los turnos de noche eran la norma y los problemas eléctricos podían costar una línea de producción completa. El hospital me pareció más tranquilo al principio. Aprendí rápido que no lo era. Los hospitales tienen la electricidad más exigente que existe, porque cuando falla la electricidad, la gente muere. Me lo tomé en serio desde el primer día. Era mi forma de hacerlo todo. En serio, con el manual delante y el multímetro en la mano. Sin especulaciones, sin atajos. Mi relación con cualquier cosa que no pudiera medir con un instrumento era simple. No existía. Esa relación cambió a las 3:47 de la mañana del 11 de octubre de 2006. Recibí la llamada de la enfermera de guardia de hematología pediátrica a las 3:42. Me dijo que la habitación 214 tenía el panel de iluminación encendido al máximo y que ella había intentado bajarlo desde el control externo del pasillo sin resultado. El paciente era un menor grave y no quería entrar sola a las 3 de la madrugada a manipular el panel interior. Registré la llamada en el parte de guardia, 3:42, habitación 214, avería panel iluminación. Cogí la caja de herramientas y subí por las escaleras de servicio a la 4ª planta. Son 72 escalones. Los conté esa noche, porque cuando uno sube 72 escalones a las 3 de la madrugada, el cerebro necesita hacer algo. La enfermera me esperaba en el pasillo a unos 4 metros de la puerta de la 214. Noté que se había quedado ahí, a esa distancia, en vez de estar junto a la puerta. Lo noté, pero no le di importancia. Me acerqué a la puerta. Había luz visible por la rendija inferior. Luz blanca, intensa, constante. No el parpadeo de una avería de balasto. Luz continua y plena, como si todos los fluorescentes del techo estuvieran al máximo. Abrí la puerta. La luz no venía del techo,
Los fluorescentes del techo estaban apagados. Lo comprobé de inmediato, con la mirada automática que uno desarrolla después de 23 años inspeccionando instalaciones, tubos apagados, difusores en penumbra, el techo oscuro, como en cualquier habitación de hospital, a las 4 de la mañana. La luz venía de la cama, no de la lámpara de cabecera. La lámpara de cabecera estaba apagada también. La luz venía del área inmediata alrededor del paciente, del espacio entre el cuerpo de Carlo Acutis y las sábanas, de la zona de la cabeza y los hombros, de un radio de aproximadamente 40 centímetros alrededor de su cuerpo en la cama. Era luz blanca, no amarilla como los fluorescentes de hospital, no azulada como los LED de emergencia, blanca, uniforme, sin fuente visible, sin dirección específica, como si el aire inmediato al cuerpo estuviera iluminado desde dentro. Me quedé en el umbral. Mi primer pensamiento fue dispositivo médico, algún equipo de monitorización con pantalla muy brillante, alguna lámpara de fototerapia que no reconocía, algo que los de oncología pediátrica usaban y que yo no había visto antes. Entré 2 pasos y miré la mesilla. Portátil cerrado. Monitor de constantes en stand-by. Pantalla en negro. Bomba de infusión en estado normal. Luz verde parpadeando cada 3 segundos. Nada encendido. Miré el panel de control en la pared. Todos los interruptores de iluminación en posición 0, apagados. El panel que la enfermera había reportado como encendido al máximo mostraba todos los circuitos en 0. Saqué el multímetro. Comprobé el circuito principal de la habitación. Voltaje normal, 116 voltios, sin anomalía. Comprobé el circuito secundario de las lámparas de cabecera. Voltaje normal. Comprobé el diferencial del cuadro. Sin disparos, sin sobrecargas, sin registro de anomalía. Todo el sistema eléctrico de esa habitación funcionaba con normalidad perfecta. Y la luz seguía ahí. Saqué el luxómetro, un instrumento que mide la iluminancia en lux que usamos para verificar que las salas de quirófano y UCI cumplen los estándares mínimos de la normativa hospitalaria. Lo encendí. Lo orienté hacia el techo, que estaba oscuro. 4 lux, el nivel residual de la iluminación de emergencia del pasillo que se filtraba por la rendija de la puerta. Lo orienté hacia la cama. 840 lux. El estándar de iluminación para una habitación de hospital en uso activo es de 300 lux. Una sala de quirófano en operación requiere entre 500 y 1000 lux. Lo que yo estaba midiendo en esa cama, a las 3:47 de la madrugada, con todos los circuitos eléctricos de esa habitación en 0, equivalía a la iluminación de un quirófano en plena intervención. 840 lux sin fuente eléctrica activa. Lo anoté. Lo anoté porque anotar era lo que yo hacía, aunque no supiera qué estaba anotando. Medí en 3 puntos distintos. Apoyé el sensor del luxómetro a 50 centímetros de la cama. 620 lux. A 1 metro, 310. A 1,5 metros, junto a la pared, 82. La intensidad descendía con la distancia exactamente como lo haría cualquier fuente de luz puntual, siguiendo la ley del inverso del cuadrado. Era una fuente real, con comportamiento físico real, que proyectaba sombras reales en las paredes de la habitación, y no había ningún dispositivo que la generara. Carlo Acutis estaba dormido durante todo esto, o algo que se parecía al sueño. Respiración regular, posición estable, sin movimiento. La bomba de infusión registraba constantes normales. Frecuencia cardíaca, 64 pulsaciones por minuto. Saturación de oxígeno, 98%. Un paciente tranquilo en la madrugada. Fui hacia la puerta. La enfermera seguía en el pasillo a sus 4 metros de distancia. Le dije que iba a necesitar el medidor de campo electromagnético del almacén técnico, que está en el subsuelo, que tardaba 10 minutos, que no tocara nada. Ella me miró con una expresión que ahora reconozco como la expresión de alguien que ya sabe que ningún medidor va a resolver lo que está pasando
pero que no dice nada, porque tampoco tiene vocabulario para decirlo. Bajé al almacén técnico. Cogí el medidor de campos electromagnéticos, un modelo Metrel MI 3300, que usamos para verificar el blindaje de las salas con equipos de resonancia magnética. Subí de vuelta. La habitación 214 seguía igual. Encendí el Metrel. Lo calibré contra el valor de fondo del pasillo, 0,3 microteslas, el nivel electromagnético ambiental normal de un hospital bien blindado. Entré a la habitación y lo acerqué a la zona de luz alrededor de la cama. 2,1 microteslas a 50 centímetros. No era una cifra alarmante en términos de seguridad clínica, pero era 7 veces el valor ambiental, localizada exactamente en la zona de mayor intensidad lumínica. Y no había en esa habitación ningún equipo eléctrico activo que pudiera generar ese campo. Anoté 2,1 microteslas, zona cabecera cama, 3:59 horas, 11 de octubre 2006. Estuve en esa habitación 22 minutos en total, desde las 3:47 hasta las 4:09. Tomé 6 mediciones de luxómetro, 4 de multímetro y 2 de campo electromagnético. Las anoté todas en el parte de guardia. Luego cerré la caja de herramientas, salí al pasillo y le dije a la enfermera que no encontraba avería eléctrica y que iba a reportarlo como fenómeno no identificado en el parte de mantenimiento. Ella me preguntó qué ponía en el libro de guardia de enfermería. Le dije que pusiera lo que había visto. Ella me dijo que no sabía cómo escribir eso. Yo tampoco. Bajé a la sala técnica y escribí el parte. Avería reportada. Iluminación habitación 214 al máximo sin circuito activo. Inspección realizada. Sin avería eléctrica identificable. Mediciones adjuntas. Fenómeno no resuelto. Recomendación: revisión diurna del cuadro de distribución de planta 4. Al día siguiente hice la revisión del cuadro. Todo en orden, sin rastro de ninguna anomalía. Carlo Acutis murió al día siguiente, el 12 de octubre, a las 6:47 de la mañana. 2 horas y 48 minutos después del inicio de mi turno diurno. Me enteré a media mañana por el parte de novedades. Asocié el nombre con la habitación 214 y con los 840 lux, y guardé esa asociación en el mismo cajón mental donde guardo las cosas que no tienen carpeta. No dije nada a nadie durante 11 años. No fue una decisión activa. No hubo un momento en que me sentara y dijera, voy a callarlo. Simplemente no había contexto donde meterlo. En el trabajo uno habla de averías, de presupuestos, de turnos. No habla de 840 lux sin fuente eléctrica en la habitación de un niño moribundo a las 4 de la mañana. No hay lugar para esa conversación en un hospital de mantenimiento. Y luego empezó el proceso canónico. En 2012, cuando los periódicos empezaron a publicar el nombre de Carlo Acutis en el contexto de la beatificación, busqué el parte de guardia del 11 de octubre de 2006. Lo tenía guardado en una carpeta de partes sin resolver que mantengo en casa, una costumbre de técnico que no cierra un caso hasta que lo entiende. El parte estaba ahí: fecha, hora, mediciones, firma, evidencia documental de algo que no había podido clasificar. Lo que no tenía era la caja de herramientas. La caja de herramientas azul que uso desde 1994. Una caja Facom de acero con 3 bandejas y un compartimento profundo en el fondo donde guardo los instrumentos de medición que no uso cada día. El luxómetro, el Metrel, el medidor de aislamiento, los calibradores de precisión. En 2017, 11 años después de esa noche, estaba reorganizando el taller en casa y saqué todo el contenido del compartimento del fondo de la caja. Los instrumentos, los cables de repuesto, las fundas de neopreno de los medidores, y debajo de todo, en el fondo del compartimento, un sobre de papel blanco doblado en 2, con mi nombre escrito en el exterior: Marco Pelletti. Técnico, San Gerardo. La letra era grande
inclinada, con la presión irregular de un adolescente. Lo abrí. Dentro había una hoja doblada en 4. Decía, para el que midió 840 lux con todos los circuitos en 0. Los midió bien. También los 2,1 del Metrel. Todo correcto. Lo que vio era real y tenía una temperatura de 22,3 grados en el punto de mayor intensidad, que usted no midió porque no llevaba termómetro de radiación esa noche. Si hubiera vuelto con un pirómetro, lo habría confirmado. Guarde esto hasta que alguien le pregunte qué vio. Ese día es el día en que lo está leyendo. Ya puede contar los números. Son verdaderos. Carlo. Postdata Monza. 9 de octubre de 2006. Fecha de escritura. 9 de octubre de 2006. 2 días antes de la noche, en la habitación 214. Un día antes de que Carlo Acutis muriera. 840 lux. Los había anotado yo solo, en el parte de guardia, en una carpeta en casa que nadie había tocado en 11 años. 2,1 microteslas. Mismo origen, misma carpeta. La temperatura de 22,3 grados en el punto de mayor intensidad era el dato que no tenía, el que no había medido porque no llevaba pirómetro esa noche. Fui al almacén al día siguiente y cogí el pirómetro de infrarrojos. Lo calibré contra una fuente de temperatura conocida. Lo apunté al techo de la habitación 214, que era ahora la habitación de otro paciente. 18,1 grados. Temperatura normal de techo en habitación de hospital en octubre. No había forma de verificar retroactivamente los 22,3 grados del 9 de octubre de 2006. No había forma de confirmar un número que yo no había medido y que el sobre decía que habría medido si hubiera llevado el instrumento correcto. Pero los números que sí había medido eran exactos. Los tenía escritos, los tenía firmados. Los tenía en el parte de guardia con fecha y hora. En 2017 fui al equipo de instrucción canónica. Llevé el parte de guardia. Llevé el sobre. Llevé los 2 instrumentos, el luxómetro y el Metrel ME y 3300, que siguen en la caja, con sus certificados de calibración. La doctora Colombo los examinó. Cotejó las fechas de calibración vigentes en 2006 con los registros del Laboratorio de Metrología del San Gerardo que ella solicitó directamente al hospital. Los 2 instrumentos habían sido calibrados el 3 de octubre de 2006, 8 días antes de la noche en la habitación 214, dentro del periodo de validez de calibración. Las mediciones eran trazables y documentadas. Me preguntó si había algún testigo de las mediciones. La enfermera de guardia esa noche era Ornella Brambati, que para entonces ya había dado su propio testimonio al equipo canónico sobre la temperatura de la habitación en los momentos previos a la muerte de Carlo, que había confirmado haber visto la luz en la habitación desde el pasillo y haber pedido al técnico de mantenimiento que subiera. 2 testigos, instrumentos calibrados, parte de guardia firmado, y un sobre escrito 2 días antes de los hechos, con 3 de los 4 datos que yo había medido esa noche. El cuarto dato, los 22,3 grados, estaba en el sobre como el número que no había medido, como si la nota no solo supiera lo que había pasado, sino también lo que había faltado. La beatificación fue en 2020. La canonización el 7 de septiembre de 2025. Ese día estaba en casa, en Monza, con el parte de guardia del 11 de octubre de 2006 sobre la mesa y el sobre al lado, y los 2 instrumentos en la caja azul en el taller. Escuché la canonización por la radio. Cuando terminó, abrí el parte de guardia y volví a leer lo que había escrito 11 años antes en la sala técnica del subsuelo a las 4:20 de la madrugada. Avería reportada, iluminación habitación 214 al máximo, sin circuito activo. Inspección realizada, sin avería eléctrica identificable. Fenómeno no resuelto. 11 años de ser técnico de mantenimiento me enseñaron que un fenómeno no resuelto es un fenómeno para el que todavía no tienes el instrumento correcto.
que la diferencia entre lo inexplicable y lo no explicado, aún, es cuestión de tiempo y de instrumentos. Después de esa noche, empecé a pensar que quizás hay una tercera categoría, fenómenos que no están esperando el instrumento correcto, que ya tienen explicación, que la explicación simplemente no es eléctrica. 840 lux, los circuitos en cero, y un chico de 15 años dormido en la cama, con la bomba de infusión pitando cada 3 segundos, rodeado de luz que no venía de ningún cable. Soy técnico, trabajo con lo que se puede medir. Lo que medí esa noche lo tengo en un parte firmado y en una carpeta en casa y en 2 instrumentos calibrados en una caja azul de acero en el taller. Los números dicen lo que dicen. Si este testimonio te ha movido de alguna manera, te pido que te suscribas a este canal y que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.